Mis queridos papás y mamás, sé que abordar este tema con nuestros hijos adolescentes nos da mucho miedo, pero debemos saber que en el caso de que no exista información, que no exista una educación adecuada, una educación sexual, aumentará el riesgo de embarazos no deseados, de enfermedades de transmisión sexual y, peor aún, lo que a mí me aterroriza, nos arriesgamos a que nuestros hijos sean víctimas de depredadores en las redes sociales. Este tema os lo explicaré bien al final, con amplitud, porque me da horror solo pensarlo. Así que vamos a ver cómo podemos abordar este tema con nuestros hijos. Lo primero que debo deciros es que prohibir las relaciones sexuales no resulta una estrategia adecuada. Nunca funciona. Prohibir no funciona con los adolescentes. Ya sabéis que cuanto más le prohíbes algo, más interés muestran por eso. Así que vamos a hablarles de este tema desde el respeto, sin amenazas y haciéndoles ver que pueden confiar en nosotros por si necesitaran ayuda alguna vez en este sentido. Es muy importante, papás y mamás. En segundo lugar, la pregunta más común es: ¿cuándo debo hablarle de relaciones sexuales? Realmente no se puede decir, ya que hay chicos más maduros que otros, pero en cuanto te hagan alguna pregunta sobre este tema o cuando empiecen a tener algún noviete, que empiezan a sentir algún afecto especial por una persona, en ese momento ya sí que debemos hablar con ellos. Empezar a explicarles las cositas más elementales. Y siempre contestemos a todas las preguntas que nos hagan. Siempre, aunque nos cueste, pues si acaso en ese momento no lo tenemos claro, decirle: Cariño, en 10 minutos te contesto que estoy ahora mismo ocupada". Y así lo pensáis tranquilamente cómo abordar este tema y cómo explicarles eso que preguntan, que nos incomoda tanto y que no sabemos cómo explicar, ¿verdad? Vale. Deciros que, aunque muchos de vosotros ya lo sabréis, que todos los adolescentes tienen deseos sexuales. Bueno, ya desde la preadolescencia, todos, a menos que tengan algún problema de desarrollo, que no estén sanos. Lo digo porque en más de una ocasión alguna mamá me ha dicho: no, no, mi hija todavía no piensa en eso. Tiene noviete, pero es algo muy inocente, no piensa en esas cosas todavía. ¿Perdona? Claro que piensa en esas cosas si está sana. De hecho, es uno de sus pensamientos más recurrentes. Si no fuera así, tu hija tendría algún tipo de problema que a lo mejor debería ser tratado. Bueno, aclarado esto, lo que sería bueno es empezar aconsejando, no obligando, sino aconsejando, que esperen lo más posible a tener relaciones plenas, que esperen a ser más maduros. Y yo personalmente, además, recomendaría explicar a nuestros hijos la importancia del afecto o el amor por la pareja antes de tener relaciones sexuales, ya que sobre todo la primera vez puede resultar una experiencia como mínimo decepcionante, si no existe entre ambos una conexión afectiva. Es decir, que por el hecho de que su amigo o sus amigos hayan tenido ya experiencias sexuales y vengan presumiendo cada lunes de lo bien que se lo han pasado el fin de semana, que no se lancen con cualquiera, que no se dejen llevar por esas cosas, por esos comentarios de amigos, porque esto puede resultar incluso traumático si no hay una afectividad, un cariño, una confianza con la otra persona. Explicarles esto es muy importante. Por otra parte, es importante que se les explique de forma natural, desde el respeto y la aceptación, que existen diferentes identidades sexuales y que deben elegir con toda libertad su propia identidad sexual. Y por supuesto enseñarles a respetar a todos, sea cual sea su elección. Y por supuesto, lo más obvio, explicarles los peligros a los que se exponen al mantener relaciones sexuales, como son los embarazos indeseados, las relaciones pueden ocasionar enfermedades también de transmisión sexual, en fin, deben de saber que hoy en día hay muchas formas de evitar todos estos problemas. Debemos hacerles saber a nuestros hijos que pueden recurrir a nosotros si necesitan prepararse para una relación, porque de lo contrario, papás y mamás, si no se atreven a pedirnos a nosotros anticonceptivos o lo que sea que necesiten, puede ser que se lancen igualmente a esa relación porque sus amigas ya lo han hecho y lo hagan sin ninguna protección o Dios sabe cómo. ¿Y qué puede pasar, papás y mamás? Ya sabemos el desastre que puede venir después. Somos sus padres, sus madres,
Ellos son todavía adolescentes, así que sigue siendo nuestra responsabilidad protegerles de los posibles peligros y también de estos en el género sexual. Por otra parte, por favor, decirles que nunca jamás accedan a tener sexo con una pareja, por ejemplo, por miedo a que les abandonen. Debemos explicarles que si esto ocurre, si su pareja les amenaza con dejarles si no accede al sexo, deben saber que esa pareja es dañina, ya que solo le quiere para utilizarle, para tener sexo. Ahí no existe ni respeto ni amor, mucho menos. Debemos hacerles entender que lo primero que debe existir en una pareja es respeto, así que tanto uno como el otro deben respetar las decisiones de cada cual. Si no fuera así, deben alejarse y jamás acceder a esa manipulación. Y si fuera necesario, pedirnos ayuda a nosotros. De ahí que siempre digo la necesidad de que confíen en nosotros, que no nos vean como enemigos, sino como ayuda. Y por último, lo que a mí personalmente me aterroriza son los peligros a los que nuestros hijos se ven expuestos a través de las redes sociales. Claro, esto es nuevo también para nosotros. Me refiero a los depredadores, hombres sobre todo, pero también hay mujeres que se hacen pasar por jóvenes y les conquistan con todo tipo de sucias argucias para que jóvenes vulnerables e inexpertos caigan en manos de pervertidos. Por favor, papás y mamás, informad bien a vuestros hijos sobre este peligro tan terrible. Nunca jamás, que nunca, nunca establezcan ningún tipo de relación online con alguien que no hayan visto con videocámara y que sepan así que es de verdad un joven o una joven como ellos. Porque estos depredadores siempre les dicen que es que no me funciona la cámara. Ya nos conoceremos personalmente, te invito a mi casa. Nunca, jamás. Y si les envían fotos, eso no vale para nada. Pueden conseguirlas en internet de cualquier joven. Yo puedo enviar con 50 años fotos de jóvenes como si yo fuera así. Eso no vale. Por favor, avisar a vuestros hijos. Es una argucia que suelen utilizar los depredadores. Por favor, avisarles bien que nunca, sin verlos en videocámara, en directo y hablar con ellos en directo, que nunca se relacionen con esas personas. Siempre ponen las mismas excusas. No me funciona la cámara, no sé cuánto. Quedamos en mi casa, te invito a una fiesta en mi casa. Nunca. Que nunca vayan a su casa. Si quieren quedar con alguien que han conocido online, que queden con alguien en un lugar público como una cafetería. Nunca, jamás en su casa. Nunca. Ha habido casos terroríficos. Han destrozado a chiquitos confiados e inexpertos, vulnerables. Por favor, avisarlos mucho de esto. Con todo el cariño, decírselo, ¿vale? Con todo el cariño. No les amenacéis en plan de muerte porque a ver si se van a coger un trauma. Esto también tiene que ser a determinada edad, ¿vale? No lo hagáis con 13 años porque yo creo que con 13 años controláis un poco su internet, lo que ven. Pero sí que ya con 15, 16, 17 años, por supuestísimo que están en un grave peligro con esta gentuza. ¿Vale? Muy bien, mis queridos papás y mamás. Y por favor, se me olvidaba, que nunca, ni aunque sea su novio ya formal, que lo conozcan, nunca le envíe fotos desnudas o provocativas. Sin querer, un día puede ser su enemigo, ahora le adora porque es su novio, otro día puede ser su enemigo. Por favor, que no envíe fotos desnudas nunca, porque pueden luego exponerlas en internet a todo el mundo. Y eso tiene que hacer tantísimo daño, tanto daño. Por favor, estas cosas es que, claro, hay que explicarlas con muchísimo tacto, pero deben saberlas, es nuestra obligación protegerles y ayudarles, porque luego pasan lo que pasa. ¿Vale, papis y mamis? Vale. Bueno, este tema, me agobia bastante, es muy delicado. Espero haberos ayudado un poquito. Si os gusta mi canal, porfa, siempre lo digo, suscribiros, os lo agradezco un montón. Regaladme un like, porfa. Y bueno, si deseáis comentar, fantástico, me encanta leeros, siempre os contestaré, ¿vale? Muchísimas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.